Cuando tenía 18 años, mi hermano menor me culpó de algo que él hizo, y mis padres me echaron sin hacer preguntas. Pasé la noche en una estación de autobuses. Un mes después, en una barbacoa familiar, él bromeó al respecto, justo cuando mi abuelo apareció detrás de él sosteniendo las grabaciones de seguridad. Tenía 18 años la primera vez que me di cuenta de lo prescindible que era para mis propios padres. No de una manera dramática adolescente. No del tipo golazo a la puerta, nunca me escuchan. No, quiero decir realmente, verdaderamente desechable, como una taza agrietada que ni siquiera se molestaron en intentar arreglar antes de tirarla a la basura. Me llamo Kyle, y si le hubieras preguntado a alguien de mi familia en aquel entonces, probablemente te habrían dicho que yo era el callado, el confiable. El chico que mantenía sus notas altas, trabajaba a tiempo parcial en la gasolinera de la calle, y aún así se las arreglaba para preparar la cena algunas noches a la semana porque tanto mamá como papá trabajaban hasta tarde. No me importaba. Pensé que si simplemente me mantenía alejado de los problemas, no causaba alboroto y seguía haciendo lo correcto, todo valdría la pena de alguna manera. Ya sabes, tal vez no era el más inteligente, ni el más gracioso, ni siquiera el favorito, pero era constante. Era leal. Y eso tenía que significar algo. Mi hermano menor, Dylan, era lo opuesto. 2 años menor, 14 años pero con actitud de 40. Tenía el encanto, los hoyuelos, la forma de torcer una historia hasta que salía como algodón de azúcar en tus oídos. Todos amaban a Dylan. Maestros, entrenadores, la abuela, la vecina que una vez lo atrapó fumando un porro detrás del cobertizo. Ella solo sonrió y dijo, los chicos serán chicos. Y mis padres, se lo creían todo como si fuera palabra santa. No creo que fuera malicioso al principio, solo más fácil. Dylan los hacía reír. Yo les hacía las listas de la compra. ¿Dylan recibía castigo por hacer trampa en un examen? Solo está aburrido de la escuela. ¿Yo sacaba un B- en biología avanzada? ¿Qué pasó con tu concentración? Pero aún así, no le guardaba rencor. No realmente. Era mi hermano. Imaginé que el mundo lo alcanzaría algún día, y tal vez entonces estaríamos en igualdad de condiciones. La casa en la que crecimos no era cálida, exactamente. Tampoco era fría, simplemente práctica. Reglas pegadas en el refrigerador en fundas laminadas. Tareas rotadas en un gráfico. El afecto era raro, pero funcional. Una palmada en la espalda si lo hacías bien. Un asentimiento si entrabas en el cuadro de honor. Yo no era el tipo de niño que necesitaba mucho. Solo un poco de justicia, un poco de confianza. Así que cuando sucedió, cuando todo el maldito asunto se desmoronó, ni siquiera estaba enojado al principio. Solo confundido, aturdido en realidad, como si me hubiera deslizado en la vida de otra persona y no pudiera encontrar el guión. Era un viernes, principios de primavera. Lo recuerdo porque el clima acababa de empezar a calentarse, y me había quitado la sudadera con capucha por primera vez caminando a casa desde el trabajo. Todavía llevaba mi uniforme rojo y blanco de Petromart, oliendo a café quemado y ambientador rancio. Apenas crucé la puerta cuando mi mamá entró cargando al pasillo como si hubiera estado esperando a que yo cruzara un cable trampa. ¿Dónde está?, espetó ella. Parpadeé. ¿Dónde está qué? No te hagas el tonto. El dinero. Dylan dijo que lo tomaste de su habitación. Al principio, pensé genuinamente que era una broma. Como si tal vez él hubiera perdido su mesada o algo así. Pero su cara era de piedra. Sus brazos cruzados como si se preparara para el impacto. Mamá, acabo de salir del trabajo. Ni siquiera he estado en casa desde esta mañana. No me mientas, Kyle. Su voz se quebró, no con duda, sino con ira. Como si estuviera ofendida de que yo siquiera intentara defenderme. Dijo que tenía $300 ahorrados de Navidad y su cumpleaños. Han desaparecido. Y tu mochila estaba en su habitación esta tarde. La miré como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué? ¿Por qué estaría yo siquiera en su habitación? ¿Quizás porque querías dinero? Has estado estresado por las reparaciones del auto, ¿no? La cosa era que, sí, mi auto había estado fallando. Un motor de arranque roto.
Había estado caminando al trabajo toda la semana. Pero la idea de que entraría en la habitación de mi hermano para robarle, que esperaría hasta que no estuviera en casa, colándome como un ladrón. No tomé nada, dije en voz baja. Y ese fue el momento en que algo en su expresión se endureció, como si ya hubiera tomado una decisión. Como si yo ya no fuera su hijo, sino una amenaza que necesitaba ser neutralizada. Papá entró unos minutos después, todavía con su traje del trabajo. Ella le informó rápidamente, y así de simple, el jurado había decidido. Sin interrogar a Dylan. Sin revisar el resto de la casa. Sin preguntarme nada más allá de esa primera explosión. Simplemente. Necesitas irte, dijo papá. Lo miré, esperando él solo hasta que resolvamos esto, solo por esta noche, pero no añadió nada. ¿Hablas en serio? Mi voz se quebró peor de lo que esperaba. ¿Me estás echando por una mentira? Has estado distante últimamente. ¿Enojado? Este tipo de comportamiento no surge de la nada. Papá, no hice nada. Él no se inmutó. Entonces tal vez pasar la noche en otro lugar te ayude a pensar en eso. No grité. No supliqué. Simplemente caminé a mi habitación aturdido, agarré mi mochila y mi teléfono, y me fui. No fue hasta que estuve a mitad de la cuadra que me di cuenta de que no tenía idea de a dónde iba. Sin amigos cercanos cerca, sin llaves de repuesto de la casa de nadie, solo un auto muerto y un billete de $5 arrugado en mi bolsillo. Así que caminé durante horas. Finalmente terminé en la estación de autobuses del centro, desplomado contra un banco con mi capucha bien ajustada y mi estómago rugiendo. No creo que haya dormido más de 10 minutos seguidos. El parpadeo de las luces del techo, el ladrido ocasional de algún tipo discutiendo con la máquina expendedora, el arrastrar constante de pasos. Todo se desdibujó en un tramo largo y vacío de tiempo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi mamá. El silencio de mi papá. La pequeña media sonrisa engreída de Dylan mientras estaba parado detrás de ellos durante todo el asunto, sin decir una palabra. Esperé 2 días antes de regresar. 2 días completos de silencio. Sin mensajes de texto, sin llamadas perdidas, ni siquiera un ¿dónde estás?, de nadie. Cuando finalmente crucé la puerta principal de nuevo, pálido, rígido y roto por dentro, apenas levantaron la vista de la televisión. Eso debería haber sido el final, pero no lo fue. Porque 3 semanas después, tuvimos una barbacoa familiar. El cumpleaños 70 de la abuela. Todos estaban allí, primos, tías, tíos, todo el paquete. Y fue entonces cuando Dylan, frente a la mitad de la familia, decidió contar la historia. No con vergüenza, no con culpa, sino como si fuera un remate de chiste. Deberían haber visto la cara de Kyle cuando mamá lo echó, rió él. Todo por un billete falso de 100 que imprimí para una broma. No pensé que realmente me creerían. Me congelé a medio paso, sosteniendo un plato de ensalada de pasta. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que no podía escuchar el resto de la conversación. La sangre se drenó de mi cara tan rápido que pensé que podría desmayarme. Y Dylan, él seguía riendo como si fuera un recuerdo inofensivo de la infancia. Y fue entonces cuando vi al abuelo. El abuelo tranquilo y estoico, parado justo detrás de Dylan sosteniendo algo en su mano. Algo negro, rectangular, familiar. Un DVR de cámara de seguridad. Y de repente, ya no era yo el que temblaba. Era Dylan. Porque no sabía que el abuelo había instalado cámaras en la casa cuando vino a arreglar el garaje 2 meses antes. O que una de ellas apuntaba directamente al pasillo fuera de nuestras 2 habitaciones. No dije nada de inmediato. Simplemente me quedé allí, con el plato de papel en la mano, el corazón latiendo en mis oídos, observando cómo la cara de Dylan cambiaba al ver al abuelo detrás de él. Primero vino la confusión cabeza ladeada, cejas levantadas, luego el reconocimiento, luego algo más oscuro. Miedo, arrepentimiento, tal vez incluso culpa, pero pasó demasiado rápido. La sonrisa engreída regresó y trató de reírse del asunto. Vamos, abuelo, dijo Dylan, con la voz temblorosa. No me digas que sigues jugando con esa cosa de la cámara del garaje. El abuelo no respondió. Simplemente dio un paso adelante, dejó el DVR sobre la mesa del patio como si fuera un arma cargada,
y dijo en voz baja, creo que es hora de que veamos algo. La conversación murió a nuestro alrededor. Los primos se callaron. Mi tío Peter se detuvo a medio bocado. Incluso mamá, que había estado presumiendo del trofeo de matemáticas de Dylan a la tía María, se dio la vuelta con una sonrisa educada y confundida. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó ella. El abuelo no la miró. Estaba revisando el cableado hace unos meses. Instalé una cámara para vigilar la entrada después de que rayaran el auto del vecino. No tenía la intención de captar nada más, pero todo está ahí. El silencio era asfixiante. No me moví. Mis manos se habían enfriado. Dylan lo intentó de nuevo. Fue una broma. Solo un chiste. Ya pasamos página. Kyle está bien, ¿verdad? Me miró como si se supusiera que yo debía rescatarlo. Como si yo debiera reírme y dejarlo salir impune. Pero ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Estaba atrapado en el momento. Había pasado 2 noches en un banco de plástico helado con nada más que un jugo de manzana de máquina expendedora y el sonido de extraños tosiendo en la oscuridad. Estaba reviviendo cada segundo de estar parado en ese pasillo mientras mis padres me miraban como a un extraño, como a un criminal. El abuelo presionó reproducir. La imagen en la pantalla era granulada, en blanco y negro, pero lo suficientemente clara. La cámara mostraba el pasillo de arriba, mi mochila junto a las escaleras, exactamente donde la había dejado antes del trabajo ese día. Luego apareció Dylan, sin camisa, con el pelo desordenado. Caminó de puntillas hacia su habitación, miró a su alrededor, abrió la cremallera de mi bolso, sacó uno de sus billetes falsos de un cajón de su habitación y lo dejó caer dentro. Miró directamente al pasillo hacia la cámara y sonrió. Luego volvió a su habitación como si nada hubiera pasado. El abuelo no dijo una palabra, solo dejó que el silencio se extendiera. El peso del mismo se asentó sobre toda la fiesta. Prácticamente podías escuchar el cambio colectivo, como si la imagen mental que todos tenían de Dylan acabara de inclinarse hacia un lado y agrietarse. La voz de Dylan era pequeña. Eso no es lo que parece. Pero era exactamente lo que parecía. Debería haberme sentido reivindicado. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentí vacío, como si el daño ya estuviera hecho, y ninguna cantidad de «te lo dije» y pudiera arreglarlo. La cara de mi madre se puso pálida. La mandíbula de papá se tensó. Pero no dijo nada. Ni siquiera a mí. Aún no. La barbacoa se desvaneció después de eso. La gente se fue temprano. El abuelo empacó el DVR y se fue sin decir otra palabra. Dylan desapareció dentro, y yo me quedé allí en el porche trasero durante mucho tiempo, tratando de decidir si gritar, llorar o reír como un lunático. Pero ese no fue el punto de quiebre. Aún no. Eso vino después. Las cosas no volvieron a la normalidad. No realmente. Hubo disculpas incómodas, rígidas. Mamá dijo cosas como, no teníamos la imagen completa y deberías haber dicho algo antes. Papá murmuró algo sobre el estrés en el trabajo, pero nada de eso aterrizó. Nada de eso llegó a esa parte de mí que se había enfriado la noche que me cerraron la puerta en la cara. Dylan no fue castigado. No realmente. Lo castigaron una semana sin salir, pero eso solo significaba no Xbox. Sin reunión familiar, sin consecuencias, sin disculpa forzada. Ni siquiera parecía arrepentido. De hecho, comenzó a actuar como si él fuera la víctima, como si él fuera el traicionado porque el abuelo lo espió. Y mis padres, solo querían que desapareciera. Barrido debajo de la alfombra como todo lo demás. Necesitamos seguir adelante, dijo mi mamá una noche en la cena, sin mirarme a los ojos. Como una familia. Pero el daño ya había calado hondo. No notaron lo callado que me volví. Como dejé de venir a casa justo después del trabajo. Como pasaba horas en la biblioteca o vagando sin rumbo por el centro comercial solo para evitar ir a casa. No notaron cuando bajé de peso, cuando comencé a saltarme comidas, cuando rechacé cada intento de charla trivial. Solo lo notaron cuando contratacé. Una noche, aproximadamente un mes después, Dylan entró en mi habitación sin llamar. Me lanzó un calcetín enrollado,
sonriendo con suficiencia como si fuéramos amigos de nuevo. Oye, necesito tu portátil. El mío está muerto. No levanté la vista de mi escritorio. No. Él se burló. Tío, vamos. Solo por una hora. Me giré lentamente. ¿Quieres mi portátil? ¿El del chico al que incriminaste e hiciste que echaran de casa? Rodó los ojos. ¿Todavía estamos con eso? Eso fue todo. Me levanté. Largo. Levantó las manos, burlándose. Vale, cielos. Retrocedió fuera de la habitación, pero no sin antes murmurar, sigues actuando como un mártir, ¿eh? Esa noche, cerré mi puerta con llave por primera vez. Al día siguiente, cambié la contraseña de todo. Dejé de dejar mi teléfono desatendido. Comencé a llevar mi mochila conmigo en todo momento, incluso dentro de la casa. Y cuando mamá me preguntó si estaba bien, solo sonreí y dije, genial. Si no les importaba lo suficiente protegerme, me protegería yo mismo. Pero las cosas siguieron empeorando. Me enteré por un amigo en la escuela de que Dylan había comenzado a decirle a la gente que yo tenía problemas de salud mental. Que era paranoico, obsesionado con ser la víctima, y que torcía las historias para llamar la atención. Dijo que inventé la historia de que me echaron, que elegí dormir en la estación de autobuses para hacer sentir culpables a nuestros padres. Incluso le mostró a la gente las grabaciones de seguridad, pero solo una parte, lo suficiente para que pareciera un malentendido. Afirmó que era un experimento para un proyecto de psicología, que yo exageré, que el abuelo lo sacó de contexto. Mi reputación recibió un golpe. Los maestros me trataban raro. Los amigos se distanciaron. Uno incluso me preguntó si había dejado mis medicamentos. Fue entonces cuando la ira finalmente alcanzó al dolor. Porque no solo arruinaron un fin de semana. No solo me echaron de mi casa. Dejaron que mi nombre se pudriera en público. Dejaron que él tejiera mentira tras mentira hasta que ni siquiera reconocía a la persona que la gente pensaba que yo era. Pero lo peor llegó la noche en que escuché una conversación que no debía. Iba caminando pasando la sala de estar cuando escuché la voz de papá, baja y afilada. Me detuve justo detrás de la esquina. No digo que debamos ignorarlo, dijo. Pero el historial de Dylan importa. Tiene una oportunidad real de obtener una beca, y no podemos dejar que una broma estúpida arruine eso. Mamá suspiró. Lo sé. Pero Kyle está tan frío últimamente. Como si quisiera que sufriéramos. La voz de papá se volvió amarga. Siempre ha sido dramático. ¿Recuerdas la feria de ciencias en sexto grado? El berrinche por la cinta. Tiene ese pensamiento de blanco y negro. Siempre es yo soy la víctima con él. Me quedé allí en el pasillo oscuro, agarrando el borde de la pared, sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. Ahí fue cuando lo supe. No me creían. No realmente. No en sus huesos. Querían creerme porque era conveniente, porque evitaba el conflicto, pero todavía veían a Dylan como el chico de oro. Y yo era una mancha que intentaban fregar con sonrisas educadas y comidas forzadas. No dormí esa noche. No comí a la mañana siguiente. Solo miré al techo y ejecuté el mismo pensamiento en bucle, no te protegerán. Nunca lo harán. Y ahí fue cuando ocurrió el cambio. Silencioso, sutil, pero permanente. Dejé de esperar que cambiaran. Dejé de esperar justicia. Dejé de pensar en lo que quería de ellos. En cambio, comencé a pensar en lo que tenían que perder. Pero no hice nada. Aún no. Porque la venganza. La venganza requiere paciencia. Y Dylan, él no había terminado de cavar su propia tumba. Ni por asomo. La semana después de esa conversación, dejé de ser Kyle, el hermano mayor, al menos a sus ojos. Todavía estaba allí, técnicamente. Todavía respirando bajo su techo, todavía pagando mi propia gasolina cuando podía juntar suficientes propinas, todavía doblando la ropa en silencio porque la máquina estaba abajo y no tenía ganas de entrar en otra discusión de quién dejó sus calcetines en la secadora. Pero emocionalmente, mentalmente, me había ido. Algo en mí se había apagado.
Ese último pequeño destello de fe que tenía en ellos, esa pizca de creencia de que tal vez se darían cuenta de lo mal que me habían fallado, se rompió por completo. Después de eso, fue solo supervivencia. Ojos al frente, boca cerrada, mantener la cabeza baja y las manos limpias. Por primera vez en mi vida, dejé de intentar probarme a mí mismo. Ya no quería su aprobación. No quería agradarles, ni que me creyeran, ni que aplaudieran cuando lo hacía bien. Quería distancia. Espacio. Una salida. Y fue entonces cuando la caída realmente comenzó. Llegó lentamente, en silencio, como una gotera en el techo. No te das cuenta hasta que ha deformado todo el piso. Empezó con la escuela. Mis notas bajaron, solo un poco al principio. Siempre había sido un estudiante de sobresaliente, del tipo que revisaba 2 veces la tarea y llegaba temprano a los exámenes. Pero de repente, no me importaba. No podía concentrarme. Me sentaba en clase mirando la pizarra, viendo cómo las letras se desdibujaban en estática. Los maestros lo notaron. Algunos me apartaron, preguntaron si todo estaba bien. Dije que sí. Asintieron y siguieron adelante. Luego vino el trabajo. Comencé a llegar tarde, a faltar a turnos, a olvidar reponer los refrigeradores o barrer el piso. Mi gerente, Brian, un tipo mayor con rodillas malas y una voz permanentemente exhausta, trató de darme oportunidades. Le caía bien, o al menos solía hacerlo. Pero eventualmente, incluso él tuvo que despedirme. Simplemente ya no estamos recibiendo al mismo Kyle, dijo, palmeando mi hombro como si lo sintiera. Asentí, dejé mi etiqueta con mi nombre en el mostrador y salí sin decir una palabra. No les dije a mis padres que me despidieron. No quería darles otra razón para fingir que estaban decepcionados de mí. No es que preguntaran. Mientras a Dylan le fuera bien capitaneando el equipo de matemáticas, ganando torneos de debate, mostrando esa sonrisa encantadora, no les importaba en qué sombras estaba desapareciendo yo. Toqué fondo unas semanas después. No tenía trabajo, ni dinero, ni amigos que no se hubieran tragado la versión de las cosas de Dylan. Una tarde, me encontré sentado en el estacionamiento de un viejo centro comercial, mirando un sándwich a medio comer que no podía pagar, preguntándome si esto era todo. Si así era como se sentiría el resto de mi vida. Y entonces sucedió algo extraño. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto del abuelo. ¿Estás libre este fin de semana? Me vendría bien algo de ayuda con la cabaña. ¿La cabaña? Era un lugar viejo y destartalado a 1 hora de la ciudad, escondido en el bosque cerca de un lago. El abuelo solía llevarme allí todos los veranos cuando era pequeño. Viajes de pesca, hogueras, historias sobre las estrellas. No había surgido en años. Miré la pantalla durante mucho tiempo, luego escribí una palabra, seguro. Ese fin de semana lo cambió todo. No de la noche a la mañana, no de una manera dramática que altera la vida. Pero fue la primera vez en meses que sentí que alguien realmente me veía. El abuelo no hizo preguntas. No indagó ni sintió lástima. Simplemente me entregó una caja de herramientas y señaló un canalón roto. Necesito un segundo par de manos, dijo. ¿Todavía sabes cómo subir una escalera? Asentí y me puse a trabajar. Pasamos todo el fin de semana arreglando cosas, limpiando el espacio debajo de la casa, lijando el porche, sacando ramas de la entrada. Por la noche, nos sentábamos junto al fuego con tazas de café negro y el sonido de los grillos llenando el silencio. No me preguntó por Dylan. No mencionó la barbacoa. Pero sí dijo esto: no le debes perdón a nadie solo porque comparten tu apellido. No respondí, solo asentí lentamente, mirando las llamas. Fue la primera vez que sentí que mi ira no era una carga. Como si tal vez no estuviera loco. Como si tal vez tuviera derecho a sentirme traicionado. Ese domingo, antes de irme, el abuelo me entregó un sobre grueso. No es mucho, dijo, pero es suficiente para poner las ruedas en movimiento. Dentro había $500 en efectivo, una lista de ofertas de trabajo locales que había marcado en el periódico y una copia de la llave de la cabaña. Quiero que arregles este lugar. Úsalo. Quédate aquí los fines de semana si lo necesitas. Solo construye algo para ti lejos de ellos. Casi lloré.
En cambio, dije, gracias. Y lo dije más en serio de lo que había dicho cualquier cosa en años. Ese fue el comienzo del ascenso. Solicité 3 trabajos esa semana. Conseguí entrevistas en 2. Tomé un trabajo a tiempo parcial en una ferretería donde la dueña, una mujer brusca llamada Mai, no se preocupaba por mi promedio escolar o el drama familiar. Solo que me presentara y no rompiera cosas. El primer cheque no fue mucho, pero fue suficiente para llenar mi tanque de gasolina y comprar botas de trabajo nuevas. Comencé a pasar los fines de semana en la cabaña, limpiándola, pintándola, reemplazando las ventanas rotas una por una. Llevaba mis propios comestibles, hacía mis propias comidas, dormía en mi propia cama. No era elegante, pero era mío. Comencé a leer de nuevo, libros que realmente me gustaban. Psicología, filosofía, manuales de reparación del hogar. Incluso comencé a escribir un diario, algo que siempre pensé que era tonto hasta que me di cuenta de cuánto de mi vida había estado reprimiendo. El diario se convirtió en un lugar seguro, un mapa de donde había estado y a dónde quería ir. Y lentamente las cosas empezaron a encajar. Solicité un curso en el Colegio Comunitario en Tecnología de la Construcción, algo práctico, algo que podía hacer con mis manos. Entré, comencé las clases por las noches, estudiaba hasta tarde a la luz de las velas cuando la energía parpadeaba en la cabaña. Nadie lo sabía. Ni mis padres, ni Dylan. No se lo dije porque no necesitaba que lo supieran. Esto era mío. De vuelta en casa, las cosas estaban tensas. Mamá seguía tratando de fingir que todo era normal. Preguntaba cómo iba la escuela, aunque no tenía idea de que ya no estaba en el mismo programa. Papá apenas me hablaba. ¿Y Dylan? Dylan había vuelto a su ritmo engreído habitual. Solo que ahora había un filo en ello, un tic en su confianza. Como si supiera que algo había cambiado, pero no pudiera poner el dedo en la llaga. No discutí. No presioné. Le dejé creer que todavía estaba roto, todavía amargado, todavía atrapado en la sombra que él pensaba que proyectaba sobre mí. Pero observé. Escuché. Y lo que escuché lo cambió todo. Fue tarde una noche. Estaba en la cocina calentando sobras cuando escuché a Dylan por teléfono en la sala de estar. Su voz era baja, pero las paredes de nuestra casa no eran exactamente a prueba de sonido. Sí, pero si digo que me amenazó, susurraba Dylan, tendrán que tomarlo en serio. Ya tiene la reputación. Solo necesito a alguien que lo corrobore. Pausa. No, no estoy mintiendo. Solo estoy exagerando. Otra pausa. No me importa si lo echan. Honestamente, ya es hora. Solo está arrastrando todo hacia abajo. No me moví. No respiré. Simplemente me quedé allí, con el tazón en la mano, mientras algo helado se deslizaba por mi columna. Él no había terminado. Ni por asomo. Y ahora estaba planeando empujarme fuera por completo. Esa noche, conduje hasta la cabaña y me senté en el porche hasta el amanecer porque me di cuenta de algo importante. Dylan no solo quería atención. No solo quería ser el favorito. Quería borrarme. Quería que me fuera. No solo de la casa, sino de la historia por completo. Y por primera vez en mi vida, sentí que algo cambiaba profundamente en mi pecho. No miedo. No tristeza. Enfoque. Él pensaba que yo seguía siendo el hermano mayor callado. Pero no tenía idea de en quién me había convertido. Ya no estaba jugando a la defensiva. Estaba construyendo algo. Y pronto les iba a mostrar a todos cómo se veía eso. La venganza no comienza con la rabia. Comienza con el silencio, con la quietud. Con observar cómo se mueven las piezas por sí solas, hasta que finalmente decides que es tu turno de mover una. Esa noche en el porche, viendo el cielo pasar de tinta a ceniza, comencé a bosquejar las primeras piezas de un plan. No algún esquema salvaje con fuegos artificiales y drama judicial. No buscaba humillar a Dylan frente a toda la escuela o quemar nuestra casa en una llamarada de venganza. No quería ruido. Quería certeza. Quería que Dylan cavara su propio agujero,
pensando que estaba ganando hasta que la tierra estuviera tan alta alrededor de su cuello que incluso mamá y papá no pudieran fingir no verlo. Solo tenía que darle la pala. El primer paso fue conseguir pruebas. Pruebas reales, innegables, blindadas. Sabía lo que había estado planeando, tratar de incriminarme de nuevo. Pero si lo confrontaba, se saldría con la suya como siempre. Lo convertiría en un malentendido o simplemente en una broma, y nuestros padres asentirían como siempre lo hacían. Así que, en cambio, le seguí el juego. Me volví a callar, mantuve la cabeza baja, comencé a actuar raro. Dejé mi puerta sin llave, dejé mi bolso afuera, dejé mi teléfono cargando a la vista, hice que pareciera que estaba resbalando de nuevo. Dylan comenzó a rondar en 2 días. Pequeños comentarios. ¿Te sientes bien, hombre? ¿Has estado medio distraído últimamente? ¿Seguro que todo está bien? Asentí. Dije que solo estaba cansado. Y en el momento en que lo vi mirándome un poco demasiado tiempo desde el espejo del pasillo, supe que estaba empezando a alinear algo. Así que convertí la cabaña en mi sala de guerra. Compré 2 cámaras pequeñas en Craigslist con dinero en efectivo. Nada lujoso, solo activadas por movimiento con carga wifi y un bucle de 2 semanas. Pasé un fin de semana aprendiendo a configurarlas, luego instalé cuidadosamente una detrás de la estantería de mi habitación, angulada perfectamente hacia la puerta y mi escritorio. La otra la escondí dentro de un viejo altavoz portátil en el pasillo apuntando hacia mi habitación. Ambas estaban sincronizadas con un viejo portátil que guardaba en la cabaña, completamente desconectado de Internet. Nadie lo sabía. Especialmente Dylan. El siguiente paso fue más difícil, reconstruir mi reputación. Mira, las mentiras que él contó todavía persistían. Algunos maestros todavía me miraban de reojo. Algunos compañeros de clase se estremecían cuando pasaba por el pasillo como si pudiera explotar en una crisis en cualquier momento. Pero no estaba tratando de ganarme a todos de nuevo, solo a algunas personas clave. Así que comencé a llegar temprano a clase, ofreciendo ayuda discretamente a los estudiantes que tenían dificultades, especialmente a los que Dylan había encantado y luego ignorado cuando dejaron de ser útiles. Me ofrecí como voluntario en el taller de la escuela fuera del horario escolar, ayudando a restaurar muebles viejos con el señor Henley, el maestro de taller con manos como raíces de roble y una memoria como una trampa de acero. No hablaba mucho. No mencionaba a mi hermano. Solo seguía apareciendo, confiable, consistente, útil. Tomó unas semanas, pero los susurros comenzaron a cambiar. Oye, Kyle me ayudó con esa tarea de trigonometría. En realidad es tranquilo. No sabía que estaba en el programa de taller. El tipo es inteligente. Incluso el señor Henley, que no me había dicho más de 3 palabras en todo el año, me dio un asentimiento una tarde. Buenas manos. Firmes. ¿Alguna vez pensaste en ser aprendiz? No lo dije en voz alta. Pero ese fue el momento en que lo supe. Ya no estaba atrapado. Estaba construyendo una salida. Ahora solo necesitaba darle a Dylan suficiente cuerda para ahorcarse. Y como de costumbre, cumplió. Alrededor de un mes después de la grabación del pasillo, llegué a casa tarde de la cabaña un domingo por la noche. Cuando llegué a mi habitación, mi teléfono, normalmente bloqueado y cargando junto a mi escritorio, estaba sobre mi almohada. Pantalla rota, batería baja. Y cuando lo encendí, la mitad de mis aplicaciones estaban reorganizadas. Error clásico. Error de aficionado. No dije nada. Simplemente agarré el altavoz del pasillo, saqué la tarjeta oculta y conduje de regreso a la cabaña esa noche. La grabación mostraba exactamente lo que esperaba. Dylan entrando sigilosamente en mi habitación, revisando el pasillo primero, tomando mi teléfono, desbloqueándolo. Me había estado observando escribir el código. Abriendo aplicaciones, desplazándose por mis mensajes, tomando fotos de mi diario, luego guardando el teléfono en el bolsillo y desapareciendo durante 20 minutos antes de dejarlo de nuevo. Vi el clip 3 veces. Luego hice una copia y otra. Guardé una en una unidad flash pegada con cinta adhesiva en la parte posterior de un cajón en la ferretería, subí una al almacenamiento en la nube bajo un correo de Gmail desechable, guardé otra en una partición oculta del viejo portátil del abuelo. No iba a perder esta. En ese punto,
Estaba casi listo. Pero necesitaba una última cosa. Alguien dentro. Alguien en la familia que viera lo que estaba sucediendo pero que no estuviera demasiado lejos para admitirlo. Y ahí fue cuando la tía Melissa volvió a aparecer en escena. Era la hermana menor de mi mamá. Solía vivir fuera del estado pero regresó a la ciudad después de su divorcio. Apareció en las cenas familiares de nuevo. Un poco mayor, un poco más ruda, pero aguda. Siempre tuvo un sexto sentido para la tensión. Una noche durante una pequeña cena en casa de la abuela, me apartó en el porche mientras todos los demás adulaban la placa de estudiante del mes de Dylan. Parece que estás planeando algo, dijo, encendiendo un cigarrillo con una mano. Y no creo que quiera detenerte. Levanté una ceja. ¿Canovio? Exhaló una corriente de humo. Sé que tu hermano siempre pensó que era una serpiente con chaqueta universitaria. Eso fue todo lo que necesité. Le entregué una memoria USB al día siguiente. Si me pasa algo, dije, asegúrate de que esto llegue al abuelo. La tomó sin dudarlo. Haré algo mejor, dijo. La guardaré en mi caja fuerte. Así de simple, tenía un aliado. La pieza final cayó en su lugar en una recaudación de fondos escolar. Dylan estaba programado para dar un breve discurso, algo sobre liderazgo estudiantil y ambición. Mis padres estaban radiantes. Mamá tenía su teléfono listo para grabar. Papá incluso había planchado su camisa. Me invitaron a ir como si me estuvieran ofreciendo una migaja de dignidad. Sonreí y dije, seguro. Esa noche, me senté entre la multitud, tranquilo y paciente. Vi a Dylan subir al escenario con su encanto pulido, esa sonrisa practicada, esa postura perfecta. Incluso aplaudí con todos los demás. Entonces, mientras comenzaba a hablar, saqué mi teléfono, abrí el enlace de Dropbox y vi en tiempo real cómo la cara de Dylan aparecía en la pantalla en blanco y negro, entrando sigilosamente en mi habitación, robando mi teléfono, sonriendo como el pequeño rey que creía ser. Lo vi de nuevo. Luego, envié el enlace por mensaje de texto a mi mamá, a mi papá y a cada maestro que Dylan había mencionado por nombre en sus ensayos de solicitud. Luego, apagué mi teléfono, me recosté en mi asiento y lo escuché hablar sobre integridad. Fue casi poético. Y no había terminado. Porque esa no era la venganza. Eso era solo el encendido. La explosión venía después. Me fui antes de que terminara la recaudación de fondos. No porque tuviera miedo, sino porque ya había ganado. Me deslicé fuera del auditorio justo cuando Dylan llegaba al clímax de su discurso, alguna metáfora enlatada sobre elevarse juntos como una marea de ambición, y caminé a través del aire frío de la noche hacia mi auto. La llave de la cabaña estaba en mi bolsillo. El motor cobró vida con un ronroneo. Y mientras salía del estacionamiento, ya podía sentir que comenzaba el cambio. Es algo extraño saber que has encendido la mecha. Que en cualquier momento, la vida que alguien construyó sobre mentiras está a punto de convertirse en humo. Y no tendrás que levantar la voz, lanzar un golpe, ni siquiera estar en la habitación cuando suceda. Todo lo que tienes que hacer es esperar. La primera repercusión golpeó a la mañana siguiente. Me desperté en la cabaña, los pájaros cantando como si no acabaran de presenciar una detonación nuclear social. Hice café, me duché y me senté en el porche con franela y botas mientras revisaba mi correo electrónico en busca de mensajes no leídos. 3 eran de maestros. 1 era del director Harley. Cada mensaje tenía el mismo trasfondo: necesitamos hablar sobre lo que vimos. Aparentemente, poco después de que terminara el discurso de Dylan, el teléfono de mi mamá había vibrado durante los aplausos. Había abierto el vídeo a la vista de los padres sentados a su lado. La noticia se corrió rápido. Alguien, un amigo de un maestro, creo, proyectó el clip en la pizarra durante la limpieza. Dylan ni siquiera logró salir de los terrenos de la escuela antes de que comenzaran los susurros. Por la mañana, el vídeo estaba en todas partes. Maestros, estudiantes, comités de becas, incluso el servidor de Discord del consejo estudiantil, donde alguien lo publicó bajo el título «Estudiante del mes atrapado actuando como un villano de Bond». Dylan no fue a la escuela ese día. Ni al siguiente. Ni al siguiente. En casa, mis padres se quebraron. Papá irrumpió en mi habitación el miércoles por la noche,
sosteniendo su teléfono como si estuviera cubierto de ácido. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, con voz aguda y amarga. Envié un vídeo, dije con calma. El resto sucedió por sí solo. Me miró fijamente, la boca temblando como si quisiera gritar pero no pudiera averiguar por qué. Avergonzaste a esta familia. No, dije, poniéndome de pie. Dylan avergonzó a esta familia. Yo solo dije la verdad. Miró hacia otro lado, no dijo una palabra, no se disculpó. Simplemente salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él como si yo fuera un invitado en mi propia casa. Mamá intentó un enfoque más suave al día siguiente. Llamó suavemente, mencionó cómo la gente comete errores y es tu hermano. Le pregunté si recordaba haberme echado por una mentira. Se fue llorando. No la seguí. La caída de Dylan fue lenta, fea y pública. Su solicitud de beca fue retirada. Su puesto en el consejo estudiantil fue revocado. La junta escolar lanzó una investigación ética, que era una forma elegante de decir, estamos buscando una razón para distanciarnos de este desastre. Sus amigos lo abandonaron. Sus redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Mitad déjenlo en paz, mitad wow, qué fenómeno manipulador. Pero lo peor llegó cuando el abuelo se enteró. La tía Melissa le entregó las grabaciones originales y el audio completo de la conversación del pasillo de Dylan, aquella donde hablaba de incriminarme de nuevo. El abuelo no levantó la voz. No despotricó. Simplemente convocó una reunión familiar. Cocer. Domingo. Sin excusas. Todos aparecieron. Mamá, papá, Dylan, yo. La tía Melissa se sentó al final de la mesa, bebiendo café con una ceja levantada como si estuviera viendo un episodio en vivo de un programa de crímenes reales. El abuelo se puso de pie. No estoy aquí para mediar, dijo, con voz baja y pareja. Estoy aquí para arreglar las cosas. Conectó una memoria USB, reprodujo el vídeo de nuevo. Esta vez en el televisor de la sala de estar. La versión completa, la grabación del pasillo, la grabación de la habitación, el audio de Dylan conspirando para difamarme. Todo. Nadie habló. Cuando terminó, Dylan levantó la vista con los ojos inyectados en sangre y susurró, no pensé que llegaría tan lejos. El abuelo lo miró fijamente. Tú hiciste que llegara tan lejos. Luego se volvió hacia mis padres. Ustedes también, dijo, señalando. Le deben a Kyle más que una disculpa. Le deben su maldito respeto. Papá se estremeció como si lo hubieran abofeteado. Mamá rompió a llorar. De ahora en adelante, continuó el abuelo, no pueden fingir que esto no sucedió. No pueden jugar a ser neutrales. O asumen lo que permitieron, o no me vuelven a hablar. Fue la única vez que lo había visto furioso. Y sin embargo, no levantó la voz ni una vez. Simplemente los miró fijamente. Y por una vez, no tenían nada que decir. Esa noche, empaqué mis cosas. No con ira, no en el exilio. Simplemente había terminado. El abuelo ya me había ofrecido dejarme quedar en la cabaña a tiempo completo. La tía Melissa incluso ofreció su habitación de invitados si alguna vez quería algo más cerca de la ciudad, pero no quería lástima. Solo quería espacio. Antes de irme, papá se paró en la puerta, incómodo y rígido. No intentábamos lastimarte, dijo. Me encogí de hombros, colgando mi bolso sobre mi hombro. Pero lo hicieron. Bajó la cabeza. ¿Qué pasa ahora? Lo miré a los ojos. Yo vivo mi vida. Tú vives la tuya. Y luego salí. La vida se volvió tranquila después de eso. Pacífica incluso. Conseguí un trabajo de tiempo completo en construcción bajo el hermano del señor Henley. Comencé a ahorrar dinero. Tomé clases nocturnas. Aprendí a construir paredes, poner ladrillos, verter concreto, cosas reales y sólidas. Cosas que se quedaban donde las ponías. Cosas que no podían ser torcidas por las mentiras de otra persona. Seguí arreglando la cabaña, instalé paneles solares, pinté la terraza, construí una fogata en la parte trasera donde me sentaba por la noche y miraba las estrellas, preguntándome cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me sentí tan libre.
El abuelo visitaba todos los domingos. A veces hablábamos, a veces solo nos sentábamos. Pero siempre traía café y dejaba un billete de 20 en la mesa para comestibles. Aunque ambos sabíamos que tenía suficiente, nunca pedí nada más. Él tampoco. Dylan nunca se recuperó. Cambió de escuela a mitad de año, borró todas sus redes sociales. Lo último que escuché, estaba haciendo servicio comunitario para compensar la deshonestidad académica y la mala conducta personal. Sus amigos se dispersaron. Su encanto se desvaneció. Nadie recordaba los trofeos de matemáticas o los discursos de liderazgo. Recordaban la sonrisa engreída en su rostro cuando plantó evidencia falsa en el bolso de su hermano y la grabación de él caminando por el pasillo, susurrando sobre exagerar las cosas para que me echaran de nuevo. Es curioso cuánto tiempo tarda una reputación en construirse y qué tan rápido se desmorona. Mis padres intentaron comunicarse varias veces. Mensajes de texto, correos de voz, incluso una tarjeta de cumpleaños con un cheque y una nota que decía, «Estamos orgullosos de ti». Devolví el cheque, no devolví la llamada. Algunos puentes no necesitan ser quemados. Se derrumban por sí solos. Ha pasado un año ahora. Tengo ahorros, una certificación en progreso, un trabajo estable, una camioneta que no se detiene cuando llueve, un hogar con mi nombre en el buzón y una cerradura de la cual solo yo tengo la llave. No estoy enojado ya. Ni amargado, ni roto. Simplemente soy libre. Y construí esa libertad con mis propias manos. Desde cero, sin ayuda, sin atajos, sin un apellido familiar cargándome. Solo verdad, solo agallas, solo un ascenso silencioso y constante fuera del agujero en el que me empujaron. Y ahora, cuando miro hacia atrás a todo, no pienso en la estación de autobuses, ni en el teléfono roto, ni en las mentiras. Pienso en el momento en que Dylan se dio cuenta de que la cámara estaba grabando. El momento en que el chico de oro vio el espejo frente a su cara y finalmente vio lo que el resto de nosotros siempre habíamos sabido. Y creo que ese fue el día en que recuperé mi vida. Ese fue el día en que dejé de sobrevivir y comencé a vivir. Ese fue el día en que gané.